Y estamos de regreso en nuestro programa, por supuesto, con grandes invitados. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante para todas las personas que les gusta el tema del deporte, a las que no también, el tema de buena alimentación, pues tienen que estar pendientes de esta entrevista, porque ya nos acompaña el doctor Napoleón Salgado y vamos a tratar sobre la cirugía bariátrica. Doctor Napoleón, bienvenido en familia. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un honor poder contribuir con los conocimientos y poder hablar sobre este tema tan interesante. Doctor, es importante conocer un poquito el tema de la cirugía bariátrica. ¿De qué se trata? Bueno, la cirugía bariátrica es una técnica en donde modificamos la capacidad del estómago para que asimile una cierta cantidad de nutrientes. Está dirigida para personas con exceso de peso, para personas que tengan entre 20, 30 hasta 50 kilos de exceso de peso. Siempre vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica como una técnica de cirugía laparoscópica en los actuales momentos, porque antes esto surge más o menos en los años 50 del siglo pasado, o sea, ya tenemos más o menos 70 años de experiencia de lo que pasa con los pacientes con cirugía bariátrica, pero actualmente la cirugía se lo hace por vía laparoscópica, se lo hace por incisiones muy pequeñitas. Y está dirigido para las personas que tengan sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas. Es, según algunos expertos y muchos científicos, una de las cirugías que más vidas ha salvado a nivel mundial. Y justamente hablábamos un poquito tras cámaras que en algún momento esto se dio como moda y sin embargo nosotros ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque sí, a veces nosotros mismos nos engañamos diciendo no, estoy bien, todavía puedo yo recuperarme, tengo una vida saludable, pero ¿cuándo es el momento indicado que nosotros debemos ya acudir al profesional? Esta es una pregunta muy importante porque sí se ha tornado como una cirugía muy popular, una cirugía muy de moda. Entonces sí debemos orientar a la comunidad diciéndole que antes de la cirugía bariátrica debe haber un proceso de escoger al paciente. No todos los pacientes son tributarios de este tipo de procedimiento quirúrgico. Sabemos que la cirugía bariátrica está dedicada según la Sociedad de Salud Americana para personas que tengan obesidad mórbida, aquellos que tengan un índice de masa corporal, que es muy sencillo sacarlo, que es la relación entre el peso para la talla en metros al cuadrado, peso en kilos para la talla en metros al cuadrado, que tenga más de 40 kilogramos metros cuadrados. En esos pacientes la indicación es clara, porque estos pacientes tienen 50, 60, 70 kilos de exceso de peso. Eso no va a bajar con dietas ni con ejercicio solamente. Y también en personas que tengan una obesidad moderada, una obesidad en la cual vemos que tiene el paciente entre 30, 40 o 50 kilos de exceso de peso y que tenga alguna comorbilidad, es decir, una enfermedad asociada. Si usted ya tiene una obesidad y ya es diabético, por ejemplo, o ya tiene hipertensión arterial, o tiene problemas articulares, tiene problemas de movilidad, tiene ronquidos nocturnos, tiene el colesterol, los triglicéridos altos, el hígado graso, se vuelve tributaria de una cirugía bariátrica. Y según las últimas recomendaciones, también pueden ser operados aquellos pacientes que son diabéticos y que tienen un índice de masa corporal entre 30 a 35, cuando la diabetes está descompensada, es decir, cuando ya el medicamento, la insulina, no logran controlar bien los niveles de glucosa. La cirugía bariátrica entra como una herramienta adicional para el tratamiento de estos pacientes. ¿Cómo es el procedimiento? Explíquenos un poquito el tema, qué es lo que ustedes realizan cuando el candidato ya fue aprobado para la cirugía. Bueno, esto es una serie de evaluaciones iniciales. Comenzamos con una entrevista con el paciente. El paciente ya ha venido con una serie de eventos de frustración, mucho gasto económico, gasto psicológico. Vemos al paciente rendido después de tantas dietas, ejercicios, cirugías plásticas y eventualmente un paciente viene pidiendo auxilio. Entonces nosotros como médicos lo que hacemos es escucharlo y orientarlo a nuestras nutricionistas, nuestras psicólogas, nuestros deportólogos. Hacemos un sinnúmero de exámenes que nos van dando diagnósticos, es decir, vamos desmenuzando a la enfermedad y esta enfermedad
que no viene sola, no viene solamente con el exceso de peso, sino viene acompañada muchas veces, como les dije, con diabetes, hipertensión, hígado graso, colesterol, triglicéridos altos, con problemas de movilidad, articulación. Los pacientes muchas veces llegan con el bastón o el andador a la consulta. Entramos en un proceso ya de preparación para la cirugía. Le ve un cardiólogo, le ve un neumólogo, le ve un médico internista. Y si todo el grupo integral de trabajo, de expertos que tenemos sobre el tema de obesidad está de acuerdo en operarlo, nosotros llevamos al paciente al quirófano. Obviamente para todo esto ya sabemos que el paciente cicatriza bien, coagula bien, no tiene contraindicaciones quirúrgicas importantes y el paciente permanece con nosotros en la sala de operaciones. Como les dije, es una cirugía laparoscópica, nos magnifica todos los órganos internos y nos permite hacer una cirugía rápida, con mínima invasión, con poco daño a nivel de los tejidos internos y más o menos dura entre 30 a 45 minutos. Y la persona después, 6 horas después, está caminando, tomando líquidos y al otro día podría irse a la casa si ya tolera bien el impacto de la cirugía. Ese más o menos es el proceso inicial. Pero aparte del proceso inicial, nosotros debemos tener en cuenta que el paciente no puede descuidar su cirugía. Debe tener un seguimiento con un grupo multidisciplinario. En eso somos nosotros muy estrictos y tenemos a un personal permanente llamando a los pacientes porque, como les decía, no es un tema de moda, es una cirugía que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu estilo de alimentación, de actividad física y por lo tanto necesitamos hacer un seguimiento adecuado para que la baja de peso sea programada, sea guiada y controlada por nosotros, porque de lo contrario pueden venir los efectos adversos de la cirugía que muchos médicos no le comentan al paciente. Si bien es cierto, es un corte que ustedes realizan y se producen grapas, ¿no es cierto?, en nuestro estómago. ¿Qué sucede si es que una de estas grapas se desprende? Bueno, ahí sí estamos en problemas porque esa es una de las complicaciones más graves. Y como les decía, como se ha vuelto muy popular, mucha gente comenzó a hacer la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica tiene que ser hecha en centros de alto volumen por cirujanos expertos, en donde encontremos un anestesiólogo específico para cirugía bariátrica, un conjunto de personal experto en instrumentación en cirugía bariátrica y que también se complemente esto en el centro donde se va a operar con unidades de cuidados intermedios, cuidados intensivos, que tengamos la posibilidad de hacer una serie de estudios y exámenes radiológicos muchas veces a los pacientes cuando sospechamos de estas aperturas de grapas. La grapa es un tejido inerte, es un dispositivo que se coloca en el tejido gástrico y lo que va a hacer es básicamente grapar y cortar el tejido. Y después de eso tiene que cicatrizar. Si eso no sucede porque hubo una mala técnica, no hubo una atención en el detalle, en la disección de los tejidos, pues lamentablemente estos pacientes hacen una peritonitis. Tienen que volver a ser reintervenidos y colocados drenajes, muchas veces prótesis por vía endoscópica y se vuelve realmente lo que uno dice de la cirugía bariátrica, una maravilla. Esto se vuelve en cambio ya una pesadilla, tanto para nosotros los médicos como para el paciente y su familia. Entonces, por eso es recomendable siempre asesorarse, buscar bien médicos que tengan experiencia en cirugía bariátrica y que puedan solucionar los problemas derivados de una complicación quirúrgica. Por supuesto, el tema de la cirugía es muy importante, como lo acaba de mencionar usted, doctor Napoleón. Sin embargo, hay muchas personas, y me incluyo yo dentro de ellos, que no nos gusta mucho este tema de cirugías. Tenemos un poco de miedo. ¿Existen otros procedimientos, tal vez? Sí, justamente la clínica bariátrica está diseñada para el tratamiento de bajar de peso, para el tratamiento del control de peso. Entonces ahí tenemos, mil disculpas, un sinnúmero de profesionales que entran a evaluar al paciente. A ver, tenemos pacientes que no son tributarios de una cirugía. La cirugía es el último escalón dentro de una serie de acciones que podemos hacer por el paciente. Dietas estructuradas guiadas por nutriólogas, nutricionistas, ejercicios guiados por deportólogos, especialistas en medicina del deporte, rehabilitadores físicos, licenciados en educación física, que le invitan al paciente a un gimnasio,
que puede ser el gimnasio o ejercicios de gimnasio, pueden hacerlo dentro de un gimnasio, en la casa o en el parque. Finalmente lo que tratamos de hacer cambios de estilos de vida, y también entramos en una cosa que la dejamos a veces aparte, en el tema psicológico, porque la obesidad no es solamente el exceso de grasa causado por un exceso de calorías. La obesidad tiene muchos factores que le rodean, problemas psicológicos, problemas sociales, problemas genéticos. Por esa razón, tienen que entrar en una clínica que tenga la mayor cantidad de grupos de expertos, de personal experto, para que lo sepan guiar. Y ahí sí entrar al problema, al tratamiento médico. Si es que este falla, podemos utilizar unos dispositivos intragástricos, que son balones que ahora vienen en cápsula, que no se necesita nada de endoscopía, no se necesita sedación ni anestesia, y no se necesitan retiros. Este programa se llama Programa Allurion, de la Clínica Bariátrica del Dr. Napoleón Salgado. Este programa hace que la persona que tiene entre 10 y 15 kilos de exceso de peso baje adecuadamente, y siempre bajo supervisión de todos estos expertos. Bueno, y nos escriben a nuestras redes sociales y nos dice: felicitaciones, doctor, le saluda María desde el Condado. Mi peso es de 200 libras. ¿Qué me aconsejaría usted? María, ella tiene aproximadamente unos 90 kilos. Y si vamos a decir, María tiene el promedio de talla del ecuatoriano, de la mujer ecuatoriana, es 1,56. Ella ya tiene más o menos 34 o 36 kilos de exceso de peso. Probablemente, después de los estudios, debemos ver si tiene el hígado graso, si el colesterol está alto, y si ya ha hecho dietas estructuradas, guiadas, si ha hecho ejercicio en gimnasio dirigido por deportólogos, por entrenadores, y si ha tenido también tratamiento médico y su médico de cabecera le recomienda acudir a donde los expertos, puede ser tributaria una cirugía. Y dentro de las cirugías también tenemos un abanico de posibilidades. Yo creo que a María le podríamos hacer una manga gástrica, que consiste en disminuir el tamaño del estómago, con estas grapas que conversábamos anteriormente. El estómago es como una bolsa que recibe gran cantidad de alimento. Ese alimento es digerido con los jugos gástricos e inyectado hacia el intestino. Entonces, el momento que hacemos a esa bolsa le hacemos una reducción de tamaño, que va a quedar en una forma como de una banana, ingresa muy poca cantidad de alimento. Esa cantidad de alimento entonces va a ser de mejor calidad, en menor cantidad. Y adicionalmente, de ese estómago que hemos extraído, hay unas células que producen una hormona que da ansiedad por comer. Entonces la persona ya no tiene apetito. Y ese es el tema del éxito de la cirugía, que la persona ya no depende de la fuerza de voluntad. Come menos, no tiene hambre, pero justamente ahí también radica el problema. Como no tiene hambre, no come, se desnutre. Por eso siempre debe estar guiado bajo la visión de una nutrióloga, de un deportólogo, de un psicólogo. Porque detrás de la comida también hay mucho placer, hay mucha alegría. Uno cuando come se siente a gusto, genera un montón de hormonas que llegan al cerebro y dan alegría. Entonces el cerebro quiere estar contento. El momento que uno hace una cirugía bariátrica puede despertar ansiedad, depresión, irritabilidad. Y eso tiene que ser tratado por una psicóloga o un psicólogo bariátrico, para que le sepa encaminar en las conductas alimentarias, porque finalmente también después de la cirugía, si el paciente transgrede las dietas, puede ponerse en riesgo incluso las suturas que hemos realizado. El ecuatoriano en sí, en general, nos gusta el tema gastronómico y probar las delicias que tenemos en nuestra tierra, por supuesto. Y nos encanta también que nos escriban. Aquí nos dice Valeria, nos dice: después de una manga gástrica y le queda exceso de piel, ¿es aconsejable la lipoabdominoplastia o ejercicio? ¿Hay solución? Esa es una excelente pregunta, porque nos enfocamos solamente en cirugía. La mayoría de cirujanos nos gusta operar, pero no sabemos que detrás de la baja de peso hay una piel sobrenadante, hay una piel que puede quedar colgada, sobre todo en las mujercitas. Las mamas pueden quedar péndulas, los brazos, en los pliegues de la parte posterior del brazo puede quedar péndulo. Y sí, hay que orientarlo de una manera adecuada, porque el paciente debe recibir una nutrición adecuada con alta cantidad de proteína, vitamina
ejercicio para fortalecer la masa muscular, retraer la mayor cantidad de piel. Y si finalmente después de un año no hemos logrado retraer la piel y esa piel queda muy colgada y genera ya daños a nivel por la fricción entre la piel y la piel, genera daños, genera mal olor o puede producir infecciones cutáneas, hay que hacer un retiro del sobrenadante de piel. Para eso existe la cirugía estética post-bariátrica, que es una cirugía que se la realiza también con mucha frecuencia y tenemos también dentro de la clínica bariátrica muchos expertos que le van a poder asesorar. Aquí Darío Ramírez también nos pregunta, ¿puedo volver a engordar después de la cirugía? Sí, definitivamente no hay curas milagrosas en este sentido. La cirugía bariátrica se muestra como una herramienta más dentro de un armamentario terapéutico que tenemos. Las dietas y los ejercicios siguen siendo los pilares fundamentales en la baja de peso. O sea, no porque yo me operé voy a dejarle todo el trabajo y la baja de peso a la cirugía. No, eso es un error. La cirugía cumple con un 50% del trabajo. El otro 50% del trabajo tiene que hacerlo el paciente con el compromiso de acudir a los controles, de hacerse los exámenes, de tomar la suplementación. Esta suplementación y esta vigilancia deben entender los pacientes que debe ser de por vida. Entonces no podemos dejar de lado e insistir en esto, que deben hacerse este tipo de cirugías siempre con un grupo de expertos. Entonces en ese seguimiento nosotros podemos darnos cuenta que el paciente va bajando de peso de una forma adecuada o se nos está yendo muy abajo porque se nos desnutre demasiado o no baja en forma adecuada y comienza a reganar peso. En ese momento nosotros tenemos que actuar, tenemos que ver cuál es la condición que en ese paciente produjo la reganancia de peso, volver a engordar. Entonces ahí volvemos a entrar con el grupo de nutricionistas, psicólogos, deportólogos, médicos internistas y determinamos si es que esta persona puede ser reintervenida. Es como una cirugía de cáncer, por ejemplo. Si una persona tiene cáncer y tiene un tumor muy pequeño, se extrae el tumor, recibe la quimio y radioterapia, pero en los controles subsecuentes vemos que aparece nuevamente el cáncer, no la vamos a dejar morir. Si todavía hay una solución, hay que retirar esa masa tumoral y seguir en el tratamiento. Es lo mismo con la obesidad. Y la obesidad se asemeja mucho en el comportamiento al cáncer, porque es una enfermedad crónica, es decir, a largo plazo es una enfermedad grave porque te limita la cantidad y calidad de vida y es una enfermedad incurable. Por eso es la necesidad del seguimiento a largo plazo. Y ahí podemos nosotros entrar en el capítulo de las cirugías revisionales, que podría ser un tema interesante para otro programa. Por supuesto, temas muy interesantes. De hecho, tenemos algunas preguntas. Por temas de tiempo no podemos contestar todas. Sin embargo, pues, estimado doctor Napoleón, ¿cómo está usted en redes sociales para que la gente pueda contactarse? Bueno, nosotros tenemos en Facebook, nuestro fanpage es Clínica Bariátrica Dr. Napoleón Salgado. En Instagram también nos pueden seguir como Napoleón Salgado. Y en la página web www.napoleonsalgado.com o acudir al edificio CityMed en el 5º piso en la clínica bariátrica que nosotros tenemos con el conjunto de todos nuestros expertos que nos pueden asesorar y poder lograr el cambio de vida que ustedes se merecen. Agradecemos al doctor Napoleón Salgado por este tema muy interesante que nos ha traído el día de hoy para el conocimiento de ustedes. Por supuesto, ya saben, contactarse a redes sociales, números de contacto o visitarlo en las instalaciones para que usted tenga mucha más amplitud en este tema.